Bienvenidos a nuestro canal, otro video de historia sobre conquista, el proceso de conquista en Guatemala. Vamos a hacer un video muy breve explicando este proceso. Conquista de Guatemala fue un conflicto que forma parte de la colonización española de América en el territorio de lo que hoy es el país moderno de Guatemala, en América Central. Antes de la conquista, este territorio incluía un número de reinos mesoamericanos, la mayoría de los cuales pertenecía a la civilización maya. Muchos conquistadores vieron a los mayas como infieles que necesitaban ser pacificados y convertidos a la fuerza sin tener en cuenta los logros de su civilización. Es importante mencionar que don Cristóbal Colón, en sus primeros viajes, él hace una carta o hay una descripción que él dice: estas gentes no tienen alma. Y para los españoles, los nativos eran considerados impuros, infieles, que no tenían alma y por lo tanto no era pecado o pues no era, digamos que condenable eliminarlo, ¿no? Una cuestión así un poco irónica, ¿no? El proceso de conquista inicia pues en 1519 con don Hernán Cortés cuando llega a lo que sería Veracruz, ¿verdad? Hoy conocemos como Veracruz, ellos van a colocarle a ese nombre y luego empieza el primer encuentro con el reino de Tenochtitlán, logra el proceso de conquista, sometimiento de estos reinos y posterior envían a don Pedro Alvarado al área sur. Eso lo vamos a ver ahorita. Ok, veamos este mapa que tenemos. eh, las rutas de conquista, el color naranja, don Pedro Alvarado en 1524, ¿verdad? Inicia en Olintepeque, el Pinar, llega, ¿verdad? Febrero de 1524, en Isimché, ya está en 1526, eh, luego llega a Misco Viejo, Chinautla Viejo, en 1525, logra el sometimiento de este reino, Tecpan, en abril de 1524, luego se dirige a El Salvador, o sea que don Pedro Alvarado conquista estos reinos, de que hoy sería Guatemala y El Salvador, y en Isimché va a fundar en 1524, en junio de ese año, la capital del reino, y por lo tanto ahí nace el nombre como Guatemala, que su nombre es Cuactemalá, en náhuatl, que significa Valle de Árboles. Entonces podemos ver esta descripción. Don Hernán Cortés pues llega también buscando ir más o menos a Honduras. Vemos ahí otra ruta, pero en el caso de Guatemala pues el proceso de conquista fue por medio de don Pedro de Alvarado, que venía acompañado por 300 hombres, pero también traía muchos guerreros de origen náhuatl, mexicas y otros esclavos que pues ayudaron a enseñarle las rutas y las estrategias de sometimiento. Es interesante porque los españoles utilizaban una estrategia de sitiar, rodeaban las ciudades y obligaban por semanas, ¿verdad? Ahí estaban rodeando la ciudad y esto obligaba a que las personas se rindieran porque ya no tenían acceso al agua o a alimentos y no podían escapar. Entonces era una forma de someterlo, que era una táctica militar aplicada en Europa, ¿verdad? Se sitiaban los castillos o los fuertes y obligaban pues a las personas a rendirse. Continuemos. Ok, dice Pedro Alvarado llegó a Guatemala a principios de 1524, ¿verdad? 23-24 al mando de una fuerza mixta compuesta de conquistadores españoles y sus aliados nativos, en su mayoría de Tlaxcala y Cholula. Nombres geográficos en toda Guatemala tienen topónimos en náhuatl debido a la influencia de estos aliados mexicanos que tradujeron para los españoles. Y de ahí viene el nombre de Cuactemalá. Colonización en Guatemala, un régimen colonial. Esto, digamos que vamos a entrar a un tema, es parte, digamos que ya de la tercera unidad, pero vamos a mencionarlo en términos generales, aplicables también a la situación que prevaleció en el Reino de Guatemala. Se establece ya como reino entre 1524 hasta 1821. En este lapso van a existir distintos traslados, ¿no? La primera capital va a ser Isimché, posterior se van a lo que hoy conocemos como Ciudad Vieja. Luego se traslada al Valle de Almolonga, Antigua Guatemala, y luego al Valle de la Ermita, hoy Ciudad de Guatemala. Eso lo vamos a ver posterior ya, pero solo es un dato que no me puedo evitar decirlo. Entre 1500 a 1821 se puede conseguir en esencia como la explotación económica de un territorio y del trabajo de los habitantes de este, que anteriormente gozaron de autonomía. En el caso de la sociedad colonial de Guatemala, es decir, durante el periodo comprendido entre 1524 con la fundación del Reino de Guatemala, corrijo, el Reino de Santiago de Guatemala, va a ser el nombre oficial, hasta 1821 con el proceso de independencia.
El aparato económico estrictamente considerado descansó principalmente en las siguientes columnas institucionales. La esclavitud era fundamental, ¿sí? Los pueblos fueron sometidos a esclavitud y a tratos infrahumanos. O sea, eran una cuestión que porque no eran infieles, o sea, no tenían alma, no era problema si morían en sus trabajos o los mataban, ¿no? La encomienda, que era una institución colonial, el repartimiento, a cada español ahí viene ese término, repartimiento, se le delegó ciertos pueblos con distintivos, por ejemplo, para distinguir a distintos pueblos, era donde se empieza a utilizar digamos que como distintivo la vestimenta tradicional. Algunos mencionan que los españoles fueron los que crean los trajes típicos, pero no, antes de la llegada de los españoles ya los pueblos estaban ya desarrollando sus vestimentas con el telar de cintura, que por supuesto lo utilizaban solo para fiestas o ceremonias, ¿verdad? Pero ya los españoles utilizan este recurso para poder distinguir a los pueblos. Luego tenían servicios personales, propiedad y utilización de la tierra, administración de la hacienda pública, tecnología, trabajo artesanal y comercio. Básicamente, sin embargo, en Guatemala el régimen colonial gravitó en el trabajo de los nativos, ya que los móviles generales de la conquista, las coacciones en que se realizó y la propia situación económico-social de España y de la propia colonia, ¿verdad? O sea que España para esta época pues estaba en condiciones eh, muy desfavorables económicamente. Bueno, no vamos a ver la encomienda, eso va a ser posterior eh, a nuestro tema de la de la tercera unidad, perdón. Por último, es importante mencionar que el proceso de conquista, pues en todo el continente va a durar un aproximado de 100 años. Los españoles traían armamentos, traían ventajas militares y también un arma muy poderosa que eran las enfermedades. Entonces, esto es en resumen el proceso de conquista en Guatemala en 1523-1524, dirigidas por don Pedro Alvarado, y que es importante, ¿verdad? Que no es de resaltar al personaje, ¿verdad? No queremos caer en este error, pero sí es importante conocer que fue un proceso de invasión, de sometimiento. No fue conquista porque no se respetan los reinos, ¿verdad? No se respetaban a las autoridades y a los príncipes, sino al contrario, fueron eliminados las castas, las casas de los gobernantes, de los príncipes, fueron eliminados, y hay un mito ahí que va girando alrededor de don Pedro y de Tecumán, que pues es un mito, es una leyenda, no hay fundamentos ni históricos ni evidencias alguna de que pues este encuentro haya sido exacto. Al contrario, si queremos hablar de héroes, podremos mencionar a Cají Mosh, es uno de los que lidera unos generales de los cachiqueles que dirige el levantamiento en Isimché, y esto obliga a que la capital sea trasladado a lo que hoy conocemos como Ciudad Vieja. Así que un gusto saludarles, espero que podamos aprender un poquito de historia y ya saben, no olviden suscribirse, comentar y estamos siempre en contacto. Un gusto saludarles.